Ok, empezamos. Primero, antes que nada, nos vamos a basar del manual del estudiante, manual teórico práctico que nos envió el profesor. Ajá. Esto con la finalidad de enseñar a programar a todo aquel que no sepa o no pueda. Ok. Primero, cosa muy importante que tenemos que saber es esto. El tipo int, que viene del inglés integer, que significa entero, permite presentar números enteros. ¿Qué significa esto? Que con este nosotros podremos saber si un número es entero o, por ejemplo, que aquí viene el tipo float, que permite representar números reales. La diferencia entre estos dos es que el entero nos da resultados, ahora sí valga la redundancia, con números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y float también nos lo da, pero con la diferencia de que nos va a agregar diferenciales. Esto es muy importante a la hora de utilizar un comando para agregar cierta información, porque también eso altera los resultados y altera lo que vayamos a meter como datos. Ok, ¿por qué es muy importante esto? Porque con todo lo que hemos aprendido en los primeros departamentales pasamos a la estructura básica de un programa. Principalmente lo que se tiene que agregar es una base o las librerías que se ponen con asterisco include y se pone el nombre de la librería. ¿Esto para qué? La librería es como un librito o un diccionario, eh, la cual en el cuerpo que se empieza a abrir desde el int main va a leer todo lo que tenemos adentro y va a ver que identificar en esas librerías para qué función es, y con eso podremos representarlo en una pantalla de carga. Ok, primero las que más vamos a ocupar son dos, que es studio.h y stdlib, studio.h. Ok, ahora, ya que tenemos las librerías, que es cosa muy importante tenerlas, vamos a abrir el int main, que va a ser el cuerpo de nuestra programación. El int main se escribe al final con paréntesis. ¿Por qué? Porque como en HTML todo lo que tiene un inicio tiene un final, aunque la estructura entre HTML y programación parece igual, no lo es. Eh, ok, ya que una vez metemos int main y nuestras bibliotecas, con un corchete vamos a abrir y este será el cuerpo de nuestra programación, y hasta el final pondremos un corchete para cerrar nuestra programación. Entre esos dos corchetes tendremos nuestro programa, el cual se lleva a cabo en la pantalla de carga. Ok, ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender o qué es importante? Uh-huh. Ah, primero, tenemos que entender que para poner un mensaje en la pantalla tenemos que utilizar el comando print o printf, y todo lo que vayamos a escribir va empezando con un paréntesis y entre comillas. Todo se escribe entre comillas y la terminación es paréntesis, punto y coma. ¿Por qué? Porque el punto y coma al final de nuestra oración o de nuestro mensaje nos dirá que tenemos que leer y que vamos a escribir lo que viene entre comillas. Las T's inclinadas las lees con diagonal inclinada, bueno, o con línea inclinada. Eso no se pondrá en nuestro mensaje, solamente lo que pongamos, como es en el ejemplo que ponemos aquí de manufactura asistida por computadora, y así sucesivamente. Ok, ahora, ¿para qué nos sirve el programa o el código system? System, entre paréntesis, color, y por ejemplo en este caso que es 5A, con la tabla de colores que nos dio el profesor, nosotros podremos elegir el color de letra y el color de fuente, como se muestra en la siguiente tablita.
Ajá. De eso varía que sea negro, azul, verde, agua marina o cualquier color de los que viene aquí en la tabla. Y con eso podremos hacer combinaciones. Y esto se verá reflejado tanto en la escritura que hay en la pantalla como también se verá reflejado en el fondo. Ujú. Ok. Ah, ahora, también que tenemos que tener muy en cuenta y es muy importante, los, las funciones de secuencias de escape y cadenas de formato. ¿Por qué? Porque esto nos permite, junto a otros comandos que vemos a continuación, pedir cierta información y meter ciertos datos o hacer que aparezcan en nuestra pantalla de programa. Por ejemplo, vamos a poner en secuencia de escape, eh, no sé cómo se diga, pero es, perdonen por eso, ah, línea inclinada, bueno, esta que voy a señalar aquí en el manual de usuario, ah, y N a continuación, que significa un salto a línea. ¿Qué nos indica esto? Que si nosotros ponemos S al final, la siguiente oración que vayamos a escribir con el siguiente comando estará una línea abajo de nuestro texto. ¿Por qué? Porque si no ponemos ese, ese comando al final de nuestra oración, lo que hará es que nos lo amontone todo junto y, por ejemplo, en el primer caso que tenemos manufactura asistida por computadora, grupo 4 y M13 equipo 12, si no ponemos ese doble salto, lo que hará es que nos pondrá el grupo 4 y M3 equipo 12 junto a manufactura asistida por computadora. Por eso es muy importante. Ahora, con eso podemos tomar en cuenta para qué nos van sirviendo estas. Por ejemplo, uno que también es muy ocupado es tabulación horizontal. La tabulación horizontal nos permite poner un texto separado del lado izquierdo, pero dependiendo del número de tabulaciones o del comando que pongamos, será qué tan separado será de la pantalla. Por ejemplo, en este ejemplo de hola Diana, bienvenido a la programación con C. Si nos damos cuenta, al principio viene en la barra inclinada sí, la línea inclinada T, línea inclinada T, a comparación de manufactura asistida por computadora, que es línea inclinada T, nos daremos cuenta de la separación que tiene. No es lo mismo agregar una tabulación y que esté más pegado hacia la izquierda, que esté más separado y orientado hacia el centro. Para eso nos sirve cada uno de los comandos. Es muy importante que tomemos en cuenta que siempre va a terminar con punto y coma y siempre va entre paréntesis o corchetes lo que tengamos que poner. Y la mayoría, o si no es que todos los casos, porque estamos en fase de aprendizaje, todo comando va entre comillas, todo. Pero ahora vamos a lo importante que son para los ejemplos, o bueno, sí, para los ejemplos más complicados, donde nos piden introducir un valor. Ok, en este caso vamos a tener el área de un círculo, que es el siguiente ejemplo que vamos a poner aquí. Ok, empezamos con lo que ya hemos visto y pasamos. Vamos a agregar las dos bibliotecas principales que son básicas. Y en este caso vamos a poner intmain para empezar. Ponemos nuestro corchete al principio y al final. Ahora ponemos system y nos va a poner conforme a esta tablita que el fondo va a ser agua marina y nuestra letra va a ser rojo claro. Ok, si se dan cuenta, está entre comillas, entre paréntesis y su terminación de todo esto es punto y coma. Ponemos los datos bases y ponemos una constante. Es importante tener una constante que se representará en nuestro programa al momento de operar o de poner un resultado o simplemente colocarlo.
En este caso, nuestra constante float es pi, que vale 3.1416. Si nos damos cuenta, con una línea inclinada hacia la derecha y un asterisco, podemos poner una nota. Esta nota dice así: aquí la constante está definida como una sentencia, por eso lleva punto y coma. Es una sentencia, es algo que se va a repetir, aunque todo, como siempre, termina en punto y coma. Eso no es importante. Eso no es importante recordar, mejor dicho, es muy importante, porque si no, de repente vamos a estar batallando con nuestro programa. Ok, cerramos el comentario con un asterisco y otra línea inclinada hacia la derecha. Perdón, pero se me va el nombre de las cosas. Ok, este comentario que pusimos adelantito de la constante no se verá reflejado en nuestro programa, por eso son comentarios. La función de estos tipos de comentarios es que nosotros nos vayamos guiando y orientando sobre qué es lo que tenemos que ir haciendo o qué hicimos para en un futuro, si se nos olvida un comando o algo, podemos regresar a nuestros anteriores programas y con este tipo de notas podremos ver cómo lo hicimos, qué hicimos y cómo lo podemos utilizar para nuestro siguiente programa. Ok, ahora ponemos float y ponemos nuestras variables. En este caso es radio y área. Y radio, coma, área, que vamos a definir que son dos totalmente distintas y se respetarán. Y cuando las llamemos, una será radio, otra será área y no habrá ningún inconveniente, ¿vale? Ahora ponemos abajo print, ponemos nuestra tabulación y ponemos nuestro salto de lineato para hacer un espacio más abajo y vamos a poner programa que permite calcular el área de un círculo. Perdón, aquí nos faltó un espacio. Ponemos otra barra inclinada hacia la izquierda, n, barra inclinada hacia la izquierda, n, que significa salto, por lo cual nuestro siguiente texto o fórmula o lo que vayamos a poner va a estar dos renglones abajo. Ponemos comillas para cerrar, paréntesis para cerrar y punto y coma. Ahora viene algo importante que tenemos que ver y es muy importante. Perdón que recalque mucho la palabra importante. Scan nos indica que tenemos que meter un valor. Un valor que nos lo pedirá. Y en este caso vamos a poner scan. Abrimos paréntesis, ponemos comillas. Y aquí viene uno de los códigos que tenemos en el manual, que es F. Ahora sí que F. Imprimir el carácter o el simbolito. Y F, coma flotante en la forma de. Ok, esto nos quiere dar a entender que nos vamos a meter un valor y que este nos lo arrojará en decimales. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque aquí scan, abrimos, entre paréntesis vamos a poner el porcentaje que nos va a dar el valor y en F, coma, vamos a poner este como 8, que es una adjunción y significa ahí. Y adelantito de esto, sin poner espacios, vamos a poner radio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a llamar a nuestra variable que va a tomar el valor que pongamos en scan. Cerramos el paréntesis, ya no ponemos comillas porque la cerramos junto al porcentaje y a la f, que nos pedirá un número, no importa si es entero o decimal. A final de cuentas, si lo ponemos entero, lo que sigue es .00, o si ponemos .14 lo tomará como correcto. Cerramos con punto y coma y pasamos abajo. Ok, aquí vienen las operaciones. Vamos a hacer área. Aquí, si se dan cuenta, solamente es el área, no lo vamos a llamar como tal. Ponemos es igual y ponemos toda la operación. Si se dan cuenta, aquí pusimos nuestra constante, que es pi, y pusimos entre paréntesis pi por radio. Y ahora tomamos en cuenta que con scan y llamamos radio, el número que pongamos nosotros en scan cuando iniciamos nuestro programa es el valor que se dará al radio.
¿ok? Y en la fórmula de área, si ponemos un 8, será pi por 8 por 8, lo que sería pi por radio al cuadrado. Cerramos paréntesis y nos damos cuenta que hay dos paréntesis para abrir, dos paréntesis para cerrar. Ponemos punto y coma y esta línea está bien. Hay que poner atención también cómo abrimos y cerramos paréntesis, porque si no nos puede marcar también errores. El número de veces que abrimos paréntesis será el número de veces que los tengamos que cerrar, con cierto orden para que nos altere nuestras operaciones. Ahora, print, que es colocar en la pantalla, o que es un comando que nos va a permitir poner información. Vamos a utilizarla, vamos a abrir paréntesis y comillas. Y vamos a poner el valor del área es, dos puntitos, y aquí vamos a poner porcentaje, que es para proyectar un resultado. Vamos a poner punto 2, porque es el número de decimales. Punto 2, juntito de la F, significa float o decimales, pero como pusimos punto 2, es el número de decimales que queremos poner. Cerramos con línea inclinada hacia la izquierda y n, para que pongamos otro valor. Bueno, para que abajo haya una separación de un renglón. Vamos a poner coma. Bueno, antes de eso cerramos con comillas. Aquí vamos a poner coma y vamos a llamar área. ¿Por qué área? Porque área es igual a toda la operación que pusimos aquí y ya agarro el valor que teníamos de área. O sea, en float llevamos área como X, se podría decir en una fórmula matemática, lo pusimos aquí, y a área agarrará el valor de nuestra operación con la constante de 3.1416, que es pi, y el dato que pongamos del radio. ¿Y por qué ponemos coma y área? Porque después de la coma es lo que se va a proyectar. Ajá. Vamos a poner el valor del área es, y abajito se va a poner el valor del área con sus dos decimales en float. Cerramos los paréntesis, punto y coma, y muy importante al final, antes de cerrar el corchete, poner return 0, para return 0, punto y coma. ¿Por qué es muy importante? Porque nos permitirá regresar o cerrar el programa. Ya cerramos el corchete y más o menos así se ve. Ajá. Manufactura asistida por computadora, grupo 4IM13, equipo 12 y programa que permite calcular el área de un círculo. Y SCAP aquí se ve y nos pone print, y ya nos pone el valor del radio. Renglón abajito ponemos 5, se opera solo de manera automática, que es esta operación de acá, y pusimos print, el valor del área es el espacio del renglón y nos va a colocar el valor del área con sus dos decimales. Bueno, este espacio es para si queremos seguir poniendo cosas, pero si se dan cuenta, adelantito ya nos pusieron el valor de 5 al cuadrado por la constante que fue pi 3.14. Pero tenemos que definir bien nuestra constante en float o int, que va a variar en float. Nuestras constantes, nuestros valores a resolver o operar, o lo que nos va a pedir en float o en int o en constant float. Pero si se dan cuenta, no se va a ver en el momento de ejecutar nuestro programa. Y así queda. Ya damos enter para cerrar el programa y se cierra. Ahora, un detalle muy importante que no tenemos que dejar de pasar, no tenemos que dejar pasar, es esto. Volvemos con este. Int main nos permitirá abrir y correr cualquier programa. Dentro de los corchetes es un lugar donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si pongo constante float o float y pongo que las constantes de float es la radio diaria, pero al momento de introducir el valor de radio,
yo le voy a poner una i de número entero o una d. Ok, esto que ponemos acá se utiliza para esto. Al momento, si nosotros ponemos el símbolo de imprime el carácter y ponemos d, o en el otro caso i, ya no se tomará en cuenta ni la constante float ni el float, porque no son constantes y no son variables de este. Por lo cual, si queremos utilizar float y constante float, tenemos que pedir introducción de datos en float y al momento de que tengamos que sacar un resultado en float. Ajá. Nosotros podemos definir el número de puntos de números que sigan a partir del 0, como en este caso 2, pero con el comando float. Ah, si nosotros ponemos in, en lugar de todas las f's tendremos que poner i, pero en el caso de poner el valor después de los dos puntos, ya no tendremos que poner el punto 2. ¿Por qué? Porque no vamos a agregar un valor en decimales, sino más bien un valor en números enteros. Y esta es una explicación básica de todo lo que vimos en el parcial. Va a haber muchos comandos más que nos darán muchas más funciones, pero eso no le enseñará el profe y pues si no le enseña, tendremos que buscar. Espero que haya servido de algo y dejen like. Y adiós compañeros, creo. Hasta la próxima.